Siapa pina koina na amayu mahina werumayan de nyande rendiapo nyande programa pen de programa intervete vaya en dulce bajera vagina ka aljatura lo hermano fuera. Penagino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapo de Peña y invitación para este Benjamin Baite y Mañón Divepa y que tu jamás allí con buen coña de programa ka aljatura lo hermano fuera. Edición 677 de Caagija Torah, segunda de Corintios capítulo 3, verso 12, tenondio teora mil, y que fuera baisha página, baisha pana, ame ya ojo petinha brazo, rompe el palda, marete por ahí, a ver otro Sergio Gina, vaya ese, fuerza que inuya, ahora yo favor, vecina. Esa Gina de que fuera, huilleque entero, esta vez ya pues acabe a peina. Ave ya yo apuye mozo y paiteña en línea y no yo soy oso mira ya pues está fuera de línea potila ya de telefonito ya pues está nada ni me lleva abuye que tapi se acuerda oñe remanga oñe moña ya pues acá vejina peina o menos penderorita hina ya muñe por un mañana en envía poca a Torah y que a pesar de agradecimiento tapi se acuerda o por andúa pues hina anda esta y lo por andúa pues lo y cuando no se ve la hija toda esa cosa ya pio y vive nota hija en todos los grupos lentos a pare más este y no por andúa hija mío por andúa acá tú ayudo y socorro se por ahí navi pero bueno nada me ya hueco y cua para más para la oñe remanga y catujan esa ya continúa y nave más 595-985-162-975 y en de pumburipo pegua línea personal ya de coa vive ya en línea activo ya en envía por tu yeite ya en tumbo tu yeite bella jata shoya línea personal veamos iguri ñeponando y cuera o mira una cosa que ni o llevo rapaiteñan de archivo a ver Pastor Sergio era ayude socorro y neguimo vaya pitao que ni ya ku oputa cero veñan de archivo memoria interna lo que EPA moana y coi a ver llamo ñeponuina el nombre del Mesías pechave y endero basambarete y tua ñanderute teja catuto y coareñan de co teléfono pe allí catuan esa ya la edición número 700 neiri que pechaina bueno para mí opita a esa a mano de mare coañane ñeporando y yaitita yo hilo no sé, no ve ni por andu ve ya pues aquella semana que yo ve se culpaba también de ya pues llegué no mande porque ni por un llegué nada a ver la de además me llamo un PM potigo y ve otro teléfono van a ya hasta ese otro y pues juega se culpa ve llegué esa hina bueno y esa mismo oigo peico haya continuado así siempre vamos a estar en Facebook WhatsApp Yajata siempre batecoyo y na hermano Alejo batecoyo y na ya Telegram bellina y tú das ese allí oye más hoy también con ensayo Pastor Sergio tú listo alerta atento como siempre en el apoyo allí ya su nube Katuan wajah ya ko jinya ne tesan angami ikwera YouTube nanya continuaba ko puta 676 ya puta YouTube wiwi pues que vato Sergio pues que brazo derecho carga Torah y bárbaro bueno y esa misma hay otro fuerza que Maximino fuerza negue y repartí y na bebiñan de audio fuera equipo anilo y tal vez maena ya muy tesa bueno anda y nega tu ven añe grip mai có chơi rất chỉ ra vậy có nó cũng làm đuôi vậy lo yên vậy ya ese nhưng bộ bán mà lo mi tao giờ
paraguayo ellos ya co ve cachique ñande a veces ñande ya si ya ñande a baja que retirarme más oye ellos ahí la grupo sí claro veo vaigo pastor vaigo agradezco a todos los hermanitos que a 10 bien Moisés pues a la pila algunos esta lo cuando se ven o no esta de 6 horas el grupo pega jupiter no esta hoy pasó pega ese problema disparos bueno Telegram ya allí está ya allí está Facebook WhatsApp a ver Messenger un mensaje increíble mira un poco che vamos a continuar Pastor Sergio y yo le contacto Messenger y ya ves subirme más esa yopita y na web allá ojo mañana bueno otro vaina a ver ya desarrolla de mi jamás oye ya inversión güey no que tamaño mi pea hacemos una mi pungaña güey va ahí copia a la bolilla hermano o hermana claramente segunda de Corintios capítulo 3 verso 13 habla de la abolición de la ley Reina Valera 1960 imposibles no así que ataña cómoda con algo a ver hasta final no estando y cuál 6 va de ella pico la segunda de Corintios Reina Valera vio cuidado que a Reina y ponerla a especificarse porque Reina Valera a veces ya pone ti traducción pues y peaja hay problemas ella hay juve Biblia está el Antiguo Testamento ahí la problema hoy que en Nuevo Testamento mía me ve doctrina acerca de los mandamientos leyes mía a veces como pues deja ya pivo fuera de contexto donde era una traducción pero lo más probable es que eso pasó porque 12 vengo y así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés nada menos en la 13 que ponía un velo pea 1960 y sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, o sea guatamina es calculada puede pensar abolido y pero la mocañía eso palabra abolido donde es esa haya erema la ley oye mañana ya habíamos explicado que no se va la pasajero va la o me invita a pedir o güeyita no era pende mandu ayo va edición va a ver tú ya caño va tema se la se viene por ese archivo la cajan más pms ya habíamos explicado esto es en dueña amigo o hermano o hermana porque no se refiere a Elena y no como Moisés a Reina Valera que ponía un velo sobre su rostro Jova Ari o Moibe tenía velo tela omo ajanguape Jova Mimbi ani janguami israelita cuera o mañaitei upe Jova Mimbire tatu upe baja ejinaku o huevara ambue minte bueno el que tenía que apagarse por lo menos allá apenas abolido y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. No era la ley, no está hablando de la ley sino de la Moisés o Bamimbi que han ocurrido el versículo pues ya explicamos ocurrido Chami Septuaginta Biblia griega seco que haya poti comparación y tu indewea o la petopano la Biblia griega traducción bueno en griego y en español Septuaginta griega siglo XII y eso ya acaso
Jape mañamina la y traducción porque je ingo y cueco Reina Valera na llegó oye copia jagüe upeawi. Pero o ingo cosa upepe no cuadra. Y va la Reina Valera al menos oye copia upeawi la o diferita. Aún en el griego ese va. Ya esa mi upeape va esa va aparecer de ave la palabra no fijar la vista en el fin de aquello que había de ser pasajero. LXX, bueno, no, pegan la Biblia. Septuaginta griega. Sí, 70 ahí. Pero bueno, es la Biblia. Va a aparecer Peisa. Hay traducción. Había de ser pasajero. A la Reina Valera aparece abolir a mí. Con traducción Vingo siempre mantener y vi la traducción original del griego al español de la Septuaginta griega. Ese fue Guerupia, a ver. 12, no como Moshe que se puso un velo en el rostro, hey, para que los hijos de Israel no se fijaran en la meta de aquello que era pasajero. Pasajero. Una cosa es la pasajero, otra cosa es la abolir. Abolir, hoy ya tenemos pensar más la ley de vivir la ley. Ya pensar por una que ya explica, hoy ya PM 613 mandamientos, y los 613 mandamientos, oye, su pendeja, oye, abolir, oye, anular, najani. Muchos de ellos todavía están vigentes, ya de manduaba, porque pecado es violación de la ley. Los 10 mandamientos, por ejemplo, donde leeron oye, vence pama una uleva, ese vio. Entonces con idolatría, adulterio, fornicación, mentira, mío vale patan. Pues vengo no yo puti la vea. Hermano o hermana. No cuadramos. Ay, de la hereón se la ape Reina Valera. Sí, hoy por razón. Reina Valera dice abolido, pero no se refiere. La palabra no es abolido, es pasajero. Y no se refiere a los 613 mandamientos, se refiere a la gloria, a la Moisés o va a mimbir la oñeina. Que lástima que la oye borra para las archivos si no sea tan de curimba edición ve para ya explica point ahí vea güey. Ya esa mi pego ahí o mantener y a veces con latinoamericana versión. Sí me dijeron que hay otro tipo de latinoamericana que pues malicia ve tú ya veas y no ve belleza pega 2008 me dice. Parece que el que yo tengo es 2008 si mal no recuerdo. Pero hay ya más corregido porque mi otro realmente TTI cosa ahí engañé en más. Me dijeron que en ese más viejo todavía está primera Juan 5, 7, 8 falsificado. A Pea Bellando Urubey más allá por la comparación con cierto Pea Bella. En el más nuevo ya se corrigió eso. 2008 vio. Bueno, cañise y la y caína lamba año guareba para con tu ya y me hago veas. Haré me hago se peareco. Bueno, a esa tañan de peaben esa como la ve abolido para omba imagina ver. Versículo 13 la llane problema. No es como Moisés que se descubría el rostro con un velo para que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. Mami, te vea tú y claro y te viene más. Mami, no es como Moisés que se cubría el rostro con un velo para que los israelitas no vieran el momento en que se apagara su resplandor. ¿Saben? No parece abolido. ¿Viste que se refiere al... Sí, viene transliterado. ¿Viste que se esa? Oye, referís a huepe jova mimbi. Como y vete y velo, vete y tela, como y pe jova ari. Y que tu jamaicha y la... pe jova mimbi, a ni oye distraete y los hermanos, cuera si no, parente o mañana nos enduye la hija.
pero peango y opa lleguita hina amo tove ambude tove amo tove mie con el correr de los días se terminó horas. Bueno, oye, tengo que peango ya aclaraba mañana de pisaba. Sí, porque famoso cuando ven la palabra abolir ya directamente relacionan con toditos los mandamientos. Deja ahí agua. Eso es WhatsApp. Bueno, a mí a veces y explicación aquí una analogía del pasaje de Moisés cuando se tapó la cara para, viste, que cuando se tapó la cara, analogía, una comparación, para que no se detengan observando todo el tiempo su rostro cuando descendió con los mandamientos del Sinaí, Éxodo 34-33, oí vea. Entonces, bebé, sí, se refiere al resplandor del rostro, no a la ley. Ya aclaramos y no vea. Incorrecta traducción de Reina Valera 1960. Final del versículo, o muy abolido, muy. En otro manuscrito, ya le pama PM, a ver, va a aparecer apagarse o si no aparece pasajero. Claro, refiriéndose a la luz del rostro de Moisés. Claro. Bueno. Una aclaratoria más. Según este versículo, los judíos quieren validar la ley que es el velo que no le permite aceptar al Mesías. Pregunto. Según este versículo, 14, 15. Según este versículo, los judíos quieren validar la ley que es el velo que no le permite aceptar al Mesías. Pregunto. Y eso a mí, es para lo validarse ahí, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy cuando se leen a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Es la misma pregunta. Aún según este versículo los judíos quieren validar la ley que es... No, la ley no es el velo que ya mandé, ya explicamos un tema para la velo, guri. No tiene analogía, ¿no? Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. siempre y cuerando Jesai grande con la Isea hoy puru como ejemplo la velo o Moisés Ovare upeisha hi ape Moisés Ova hi aha huecha si cuera ando Jesabei pe claridad pe luz peten sacan upeisha ahí con angana Jesacan y cuera ore copeten como si cuera ontende jamás y que nuevo pacto oña hinabe Moisés ñebe oña hinabe cuatia ñebe ya de yara cuatia ñebe vengo hoy más ñebe de un nuevo pacto ahí vos acuerdo pues está siempre ve maguare no claro no aceptaron al Mesías pero no es la ley no es aquí el velo el velo que ellos están teniendo ahora es la falta de fe y confianza. Jape no entendéis, güey, esa va la nuevo pacto por el Mesías. Para la velo y nada, cuando es saiba. Sube cueran marán, mancha, escuela hoy esa escuela y tradición y cultura, pero sin el Mesías. Aunque ya apama ya la tu pao me anda por ibei man de tu ya pues que sacrificio me puedo acá otra forma esa o reemplazarla mi ritual y que todas más o seguir sin el Mesías de dónde. Pero acá no se refiere, acá no está diciendo ni Reina Valera leer donde ir de que el velo es la ley. La ley no acá no se refiere a los mandamientos como velo. Pero el entendimiento de ellos va eoico opa pe icua pina fuera pe te sacua pe mba'ekua orekuara kuri hikuái opa costedia arape ha'ekuéra omoñe'ẽvo upe
kuatiañe ñande yára rehegua yma veguare oñembohasahaguéicha chupekuéra antiguo pacto upépe ha'etéku oguerekóva peteĩ tesa'ã ha upe tesa'ã ha'evahína pe Moisés rováre oĩchagua velo upévako pe ñande pysyrohára ñande Mesías rupímante ikatu oñepe'a. Imagina, solamente el Mesías puede sacar ese embotamiento, o sea, opa, desentendimiento, equivocación, error, falta de fe. ¿Cómo eso va a salir? O sea, bueno, voy a ver Mesías recibir el Espíritu Santo o a la velo. El velo de la religiosidad, el velo de la falta de comprensión de la escritura, el velo de la mala interpretación de la escritura, el velo de la falsa doctrina. Dijo, ay no, recibió el Mesías, recibió el Espíritu Santo. De alguna forma. Güey, ya escama Pablo Rezavi, pesa o ay na la ñane aputu, uy la falsa informaciones. Vaya que estamos hizo, a ver, ya explicaba mi jamás cota pisabe. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que este entendimiento se quedó estancado en el antiguo pacto, queriendo decir que no interpretan el cumplimiento de la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 31, 33. Cuando pillé y vi ahí. Orecó y vi la upea, orecó el libro profético, pero no entienden cómo funciona eso, sino un malentendido. Hoy día. No, estamos en el nuevo pacto. Ya no hay ni un mandamiento ya cumplí. Hija la Jeremías 31, 31, 33 orecoin. ¿Entendés? Ahí. No sé cómo lo van a entender. Y ahí tía agendula y explicaciones. Cuera la aporandú eso cuando eso entendés Jeremías 31, 31, 33. Y ahí tía agendú tiene explicación seria de lo que dicen que la ley fue totalmente abolida para los creyentes en el Mesías y lo que van a integrar, que van a reinar en el periodo milenial. Y añandela ya reinata ya robia el Mesías veñande o potipama la ley hanaña maña ve maras escena ña cumplir ve maramba ebete ha Jeremías 31, 31, 33 no problemada. Para los que dicen que la ley se abolió van a tener un problema cuando leen Jeremías 31, 31, 33, pues vengo ahí la promesa del nuevo pacto y pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ellos serán a mi pueblo y yo seré para ellos por un Elohim. Haré un nuevo pacto. Después otro nuevo pacto. A mí, yo digo, judío, fuera o vea tú o vea, pero sin el Mesías. Obviamente que por medio del Mesías nosotros entramos en un nuevo pacto. Jaecuera sin el Mesías, lo mismo de Jaecuera. Pero a ver, Pablo y Jaecuera en el antiguo pacto, el antiguo pacto, pues ya, Jaecuera yo, como pena, güey. Jaecuera y no cumpliría, güey. Haré, y haré un nuevo pacto, güey. Pues Jaecuera, eso hay que voy a verla sin el Mesías, ¿vale? Y quebrantoso. Para los que no creen en el Mesías. Y para los que creen en el Mesías y creen que la ley se abolió completamente, ¿cómo van a entrar en el pacto nuevo de Jeremías 31, 31, 33, que es el pacto profético de la nueva alianza, se va? Oye, de Coti, dos grupos en día, wea, PTI, o mañana Jeremías 31, 31, 33, pero sin el Mesías. Otro, ni Neymandú, hay la Jeremías 31, 31, 33, pero a través del Mesías, lo mismo ante dice en el nuevo pacto reinace, sin ningún mandamiento, sin cumplir ningún mandamiento. Va, es lo que da, pero no es mi nave de conclusión. Bueno, aplicamos de la velo. El velo tapa huella muy ceroba. Ella la ceguera espiritual o tapar la revelación acerca del Mesías, acerca de los mensajes de la palabra del Mesías, acerca de la enseñanza revelada en la brija de Ashao en el nuevo pacto. Y pues tú no estás. Y lo dejan el nuevo pacto dejando ese ahí, ¿vila? Te iba en ese ahí. Te versículo arriba a Salomita.
Vea, pues, sigue operando el ministerio del velo. Divaro, vaya, el ministerio ya Japón. Bueno, digo, a vecina, así como el velo tapó la cara de Moisés, así hay una ceguera espiritual que tapa la revelación acerca del Mesías que está en los escritos de Moisés. En Juan 5:39, Juan 5:46, 47, el Mesías, dije, y Moisés, oye, güey, a lo mitad no pillé. No, el Levio, el Moisés, el ñandeo, nuevo, ni oñinje y purula, Antiguo Testamento y moingo alguno. ¿Por qué dice que por el Mesías es quitado el velo, hey? Otra pregunta allí. Ahí como, 15. Opan que te aplicamos, güey, a mi coste de árabe. Como ñe'ẽvo hikuái ku Moisés jehaipyre ku tóva ha tesamo'ãha oĩguite ikorasõ arikuéra di verso 14, 15 iba. Y aún hasta el día de hoy cuando se lee a Moisés el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ahí veina la pregunta. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. Vaina. El Mesías año entero pibe y catu oye y cotezamos a vamos a velo. Va eres porque de recibió al Mesías. Are hay una añatela al Mesías veía al Todopoderoso. Hay ure Espíritu Santo. Hay ñeja hay ure orar por la verdad. Oye revelando la añetegua. Oye revelatan de la añetegua. Oye revelado de la añetegua. O a la velo. O a la nemoñe putu a la enderezamos ajá. Lentes muy euluina. Bueno. Pues por medio del mes, sí. Y ahí está pues el tema. El que tiene el que dice que cree en el Mesías, ande en boeo hecho de la verdad. Ando aceptar de la verdad. Oye nega oipe a la velo. No es que el Mesías está fracasando, no. Él no hace la velo. Vos oipe agua. Samio ñeñe mongueta no reconoce seinen ba ebe peja eje y haicha pe o ya uipaban o hina boja eje ya lo vale la Biblia bella entende va y paitema ni la hoy mo ande y la Biblia no poja eje ya lo vale ahora escuela no pe así la velo ñeñe mongueta ñeño henduna o ya analizar ya razonar ñeñe allá la escritura. La escritura más de tal cosa, donde ella es contra ella huí la escritura, entonces quiere decir que de hoy ya era la velo, ella pota momia, ella le papo ane más la trapo bebe se la velo. Después apunta a moneda acá con niña ve, monta la momia. Espíritu de momia, fuera. Mira, acuerdan de mí. O está papá yo ahí. Tenemos ahí no recibir. Socorro ya. Hermano momia ella. Bueno, que ya vuelo libre en el nombre del Mesías. Y es a mí. A ver, ya aplicaban de. Va, eres para la. A un comentario y a ver. Sí, el velo, la ceguera espiritual, sí se manó. También, van que estar aplicando la ceguera espiritual. La misma falta de fe ya es un velo. Y la rebeldía a la verdad. Ella opone a la verdad. Ella esa capa mandé, o me va a mandar pruebas, evidencias a ella tiburoide. Más todavía eres versículos falseados. Oye, esa capa mandé falsos a la verdad. Jamás con deje y la opea falso. Jaja, de coreña que lo ya escribió un bar. No, hombre. Y ni pues ya el demás. Bueno, vea la momia y te hoy. Lleno de velo. Y pues a moiteña acá coronilla y pues apunta. Está bien el velo, sí, la ceguera espiritual. Y esto solo puede ser quitado con la enseñanza del Mesías, hermano. La falsa doctrina, la distorsión doctrinal, la ceguera espiritual, la mala interpretación.
y a la luz del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, otorgado por medio de la fe en el Mesías para nosotros. Bueno, así en el Mesías, no, hermano, sin el Mesías, más todavía si son religiosos oye, cerraron y religión, jala, y doctrina humana, y hoy solamente los judíos, hoy cristianos, pues, bueno. Las congregaciones hoy se rigen por leyes netamente humanas y no está amparada esa doctrina, no está fundamentada, no está inspirado ese tema vale todo. O contradecir en parte de alguna escritura, veo tiene velo mandeano, tiene que ser un velo y solo el Mesías puede sacar eso. Bueno, por entendimientos en el Espíritu Santo, los revelados no hay revelación de palabras. Ya estudia ñeñeja haya ora ya yunaya yitipeca ya llamo iñan de parte la aina la del Espíritu Santo se de pata de joyere macaná en macaná uy te llego contradecir la escritura hay que estudiar ñeñeja a todo que tengo y fuera. Bueno, ya nada vale la ñeñe pone una mollija la ñan de cogete y moñen poco te llego. Oye tema que peisa coisa na ame yang mahema ya pupe ame yang envía poco te ara guajera vagina ka hija tora y yo to pataco era muy con shalom bendiciones hasta mañana mande.